Dale, Miguel, gracias. Entonces, bien, quedó que existen ASBS que cumplen que la lista vacía es la concatenación de AS con XS con BS. Exacto. Decir que una concatenación es vacío es equivalente a decir que cada uno de los términos de la concatenación es vacío. ¿Mm? Bien. Perfecto. Si no te preocupes por la escritura, yo voy corrigiendo. Vos puedes poner igual, igual y yo lo corrijo. Ajá. Va a ser un intercambio rango-término para llevarte alguna de esas, alguna o algunas de las conjunciones que están en el término, las vas a llevar al rango, ¿no? La que habla de AS y la que habla de BS. Bárbaro. Dejas en el término solamente XS igual a vacío. Bien, sería anidado y rango unitario o eliminación de variable. En definitiva te va a quedar XS igual a vacío. Perfecto. Fíjate, Emanuel, que también podés hacer término constante ahí, ¿no? También. Genial. Y en esos casos, cuando, por ejemplo, si pongo rango unitario, primero lo separo y después hago rango unitario, o ya cuando están en conjunción lo puedo hacer directamente. Y estrictamente hablando, habría que, la regla de rango unitario te exige un formato bien rígido para el rango. En el rango tendrías que tener constante igual, mi variable igual a una constante. Por eso acá hay metido detrás un anidado, ¿no? Esto de existe ASBS lo deberíamos escribir como existe AS con AS igual a vacío que cumple que existe BS, etc. Entonces ahí le haces primero el rango unitario a la AS y ahí va a quedar eliminada la AS. Te va a quedar existe BS con BS vacío y ahí de nuevo usar rango unitario para la BS. O sea, lo que Genial. hicimos acá Gracias. sería primero anidar, después rango unitario. Bien, vamos al cambio. Fíjate, Dylan, que en este caso no hizo falta considerar si XS era vacío o no, ¿no? La definición de seg XS lista vacía es que XS sea igual a lista vacía, pero no tuvimos que hacer un análisis por caso. Es muy distinto eso, ¿no? Por las dudas. Claro. Por ahí para que se entienda bien, ese igual que pusimos ahí al final es el igual de comparación, ¿no? Es que en Haskell se escribe con igual, igual.
Bien, o sea, sec de xs vacío está definido como el booleano que me dice que si xs es igual a la lista vacía. Bien. Profe, Sí. ¿hay forma de saber sobre qué lista hacemos inducción o vamos probando? Eh, y, a ver, hay algunas pistas que uno puede tener. Por ejemplo, en lo que hicieron con Miguel al principio hoy, eh, Por ejemplo, en este caso. bueno, en este caso, a ver. Bueno, en este caso pasa algo parecido. Fíjate que de los dos argumentos que tenemos, uno de ellos es el que está en el lado izquierdo de la igualdad y el XS está metido en el medio, entre otras dos cosas. Entonces, si yo hago inducción sobre el XS, voy a considerar, al considerar el caso n pegado a ns, el ns me va a quedar como ahí Claro, metido en el atrapado. medio, ¿no? Sí. Entonces, eso no tiene la pinta de andar muy bien. Y por Bien, eso, no, por eso es que a mí me parecía mejor hacer la recursión en el primero, en el 10. bien, gracias. De nada. Ah, por Bueno, eso entonces, cuando, por ejemplo, yo lo hice en XS, no me trabé mucho por eso. claro, esa X que queda ahí en el medio metida, no hay forma de sacarla para obtener la hipótesis inductiva. Bueno, vamos bien. Entonces, según la especificación, queda eso. Existen ASBS que cumplen que n pegado a ns es igual a AS pegado a XS pegado a BS. Bien, acá es donde nos gustaría ver, claro, de algún modo separar los casos en que AS es vacío y AS es distinto de vacío, y eso se hace, como decís vos, con tercero excluido. Bien. Perfecto. Perfecto. Bien. Entonces nos quedan dos expresiones cuantificadas con existe, la primera correspondiendo al primer término de la disyunción del rango y la segunda para el segundo término. Bueno, si vas a trabajar en el segundo, sí. Ahí ya me parece que ya tocaría hacer el cambio de variable.
Entonces el primer existe lo dejaste sin tocar, por ahí podemos ir rayando. Bajado, el segundo existe. En estos casos, cuando tengamos, por ejemplo, dos o o tres especificaciones en donde estemos trabajando, ¿conviene subrayar para mostrar en cuál específicamente se hacen las cosas, por las dudas? Eh, si con especificaciones te referís a términos, por ejemplo, dos expresiones cuantificadas distintas, como pasa acá, sí, conviene subrayar. Siempre conviene subrayar dónde estamos trabajando, salvo que quede bien claro. Por ejemplo, en el paso anterior que hiciste una partición de rango, y bueno, hay una sola expresión donde hacer la partición de rango, ahí, entonces ahí no hace falta subrayar todo. Pero acá tenemos dos expresiones con existe, así que sí, sería mejor subrayar en cuál de las dos estamos trabajando. Genial, gracias, profe. De nada. Bien, entonces la primera quedó tal cual, ¿no? Ujú. Y en la segunda hicimos el cambio de variable. Al AS lo reemplazaste por A seguido de AS'. Ujú. Bien, bien, perfecto. Así que se dice que el segundo rango es true. Ujú. Y usas la definición de concatenación. Bien, la definición recursiva te saca ese elemento adelante. Perfecto. Vale. Muy bien. El paso donde igualabas el n con el a, ¿lo Sí, llamábamos propiedad de lista o cómo se llamaba? sí, 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 eso es una propiedad de lista. Ah, ok, gracias. Nada. Ujú. Bien, ese intercambio de rango término en la segunda expresión. Bien. Esto sería eliminación de variable, nos sacamos el a de encima. Sí, exacto. Ujú. Porque en la Ah, ok. otra expresión no aparece la A, así que va a quedar igual.
Bien. Bien, apareció justo entonces la hipótesis inductiva, ¿no? Perfecto. Esto sería eliminación de variable también. Sí, porque tenés la AS igual a una constante. En general, la eliminación de variable es como un rango unitario donde además tengo otras variables, ¿no? Lo de concatenación de listas vacías, ¿lo ponemos como propiedad de lista o definición de concatenación? ¿Lo de qué, perdón? Esto Primero, de... Sí, sí, primero hagamos la eliminación. ¿Qué te queda cuando haces la eliminación de la variable? Quizás está en la otra página, sí, Mauri. eso. Ah, perdón. Ahí está, gracias. Eh, entonces, claro, ahora usas propiedades de listas o que vacío es neutro de la concatenación, si quieres ser un poco más específico. Así sería. Claro, Genial. Gracias. nada. Bueno, ¿y acá qué pasó? ¿Qué pueden decir? Ah, y ahí puede ser que me queda lo del prefijo que decía Exacto. el coso. Fíjate que esa expresión cuantificada me está diciendo que XS es un prefijo de n seguido de ns. Claro. Entonces, como la especificación de prefijo era así, Ujú. ponemos... Claro, si no la tuviéramos ya hecha, aquí es la típica situación donde haríamos una modularización. Apareció una función que se encarga de decir específicamente algo, que es que el segundo argumento, que el primer argumento sea un prefijo del otro. Pero acá como ya la tenemos, directamente la usamos. Claro, o sea, si el ejercicio solo pide modularizar, perdón, solo pide derivar el 4b, o sea, seg, sí o sí vamos a tener que derivar el 4a, que es el Claro, prefijo, porque ahí llegamos a esta parte. modularizarías y harías por otro lado la derivación de prefijo. Ah, genial. Quedaría así entonces. Perfecto. Ujú. Fíjense que acá se ve que si XS es prefijo de n seguido de ns, en particular va a cumplir que XS es un segmento de n seguido de ns. ¿Sí? Porque va a ser true esta disyunción.
A eso apunta un poco la pregunta que dice después, qué relación hay entre seg y prefijo? Ahí estaba viendo en el chat, bueno, una pregunta vieja que decía, que Dylan preguntaba que no entendió lo que quise decir, no sé a qué se refería. O quizás se refería a qué quise decir yo. No sé, Dylan, ¿querés comentarnos? Bien, perfecto. Entonces así quedaría la derivación para seg. Seg tomo una lista de A, otra lista de A, devuelve un bool, perfecto. Seg de XS vacío está definido como XS comparado con vacío. Y seg de XS n seguido de ns está definido como prefijo de XS n seguido de ns o seg de XS ns. Bien, perfecto. Lo cual fíjense que tiene total sentido. Si yo quiero decir que XS es un segmento de n seguido de ns, es porque el XN está al principio, que es lo que decimos que sea un prefijo, o que está metido en el medio, lo cual es equivalente a decir que está metido en la ns. ¿Sí? Y ahí quedó Claro, precio. Sí, o lo que hace la función es como tomar el pedazo de la lista. Es una pregunta por las dudas, no sé. Es a ver como si. tomar el pedazo de la lista, se fija si el XS es prefijo de ese pedazo, y si no, saca el primer elemento, toma la lista nueva y se fija si es prefijo y así. Cuando decías pedazo, ¿te referías al ns? Eh, o sea, es como que toma un pedazo, el N pegado a NS completo. Ujú. Y Sí, me fijo si la lista que yo quiero forma parte de la primera parte, o sea que es un prefijo. claro. Acá Y tenemos después lo la que hago es, n pegado de ns. Estamos tratando de ver sí, si la xs está metida ahí adentro. claro. Y en caso que no, saco el primer elemento y me fijo en la lista nueva, que Claro, sería como mover toda la función una vez a la derecha, por decirlo de algún modo. claro, exacto. Si la xs no es prefijo, si fuera prefijo, sí, está metida y entonces ahí deberíamos devolver true. Y si no fuera prefijo, decir que está metida ahí adentro es decir que está metida en el resto, en la ns. Claro, me fijo no si es prefijo, sino si está metida en hola sin h. No prefijo, sino segmento. Claro, claro. ¿Sí? O sea, esto sería, seguiría la línea como no y sigue así. Ah, a eso te referís, claro, sí, exacto. Hasta que en Ah, algún genial. momento la parte, si XS es un segmento de n seguido de ns, en algún momento va a ser un prefijo si vas eliminando los elementos de adelante. Perfecto. Ujú. Ah, pero es abismalmente diferente la diferencia de hacerlo inducción en XS que en IS. Sí. Sí, sí, una buena elección de las variables nos va a ahorrar mucho trabajo porque si no hay, el otro camino te va a llevar a un callejón sin salida. Eh, Claro. Genial, profe, muchas gracias. Joel, no estoy seguro Gracias a vos. que
que en este caso hubiese sido útil usar, o sea, hay dos cosas distintas, ¿no? Una cosa es ponerle nombres a expresiones, por ejemplo, prefijo de x, s y s igual a una expresión cuantificada. Y vos podés usar esa definición para especificar otras cosas, ¿no? Es como cuando en matemática decimos sea f de x, y una expresión complicada, que la vamos a usar muchas veces, entonces para escribir menos ponemos f y tal vez ponemos algo así como f de n y n al cuadrado es tal cosa, queremos demostrar algo. Eso lo podemos hacer aun cuando no tengamos derivada a prefijo, ¿no? Para usarla en una especificación no hace falta que la tengamos derivada a la función. No sé si eso es lo que... Bien. Claro, sí, Miguel. Y justo en este caso no veo que nos hubiese servido usar prefijo para la especificación. Sí, por ahí entonces remarquemos eso, que no sé si quedó claro en lo que yo dije. Nosotros acá en nuestra implementación usamos prefijo, y eso se puede hacer si ya lo tuviéramos derivado. O sea, esta derivación la estamos haciendo bajo la premisa de que es un segundo ejercicio. El primer ejercicio que nos habían dado era derivar prefijo. Entonces, suponiendo que ya lo tenemos derivado en la parte A, ahí estamos trabajando en la parte B y lo podemos usar. ¿Sí? Pero si no hubiéramos hecho la parte A, entonces ahora tocaría hacer también la derivación de prefijo porque le estamos usando acá. ¿Estamos? Bueno, buenísimo. ¿Alguna duda o pasamos a algún otro ejercicio? Por mi parte no, me quedó todo claro. Buenísimo. Gracias, profe. De nada, Manuel, gracias a vos. ¿Algún otro ejercicio que les haya causado dificultad que quieren que veamos? Si tienen ejercicios del práctico 2 también podemos ver, no sientan que solo estamos viendo ejercicios del práctico 3. Con las especificaciones, ¿cómo anduvieron? ¿Cuestan o salen? Por ejemplo, sí, en el 4 nos piden especificar justamente, o sea, expresar esas propiedades que están escritas en el lenguaje natural, expresarlas usando cuantificadores. Ese, o bueno, en general, no sé, lo que necesiten. Recuerden que este espacio es de ustedes. Si estuviéramos en el aula, estaríamos los profes al frente esperando sus preguntas. Y la idea es que acá hagamos algo más o menos parecido.
El 4E pide Martín. Donde me piden formalizar la expresión que dice: la lista XS posee un segmento que no es ni prefijo ni sufijo, y cuyo mínimo es mayor a los valores del prefijo y del sufijo. La función se llama AIMZ. Entonces queremos expresar la propiedad de que la lista XS tenga un pedacito, esté estrictamente en el medio, que no esté ni adelante ni detrás, sino que esté estrictamente en el medio, y cuyo mínimo sea mayor a todos los valores del anterior. Es como que la parte del medio esté por arriba, ¿sí? Decir que el mínimo es mayor a todos los otros, es decir que todos los valores del segmentito del medio quedan por arriba. Por eso se llama AIMZ, porque es un pedazo que está como levantado respecto al resto. ¿Sí? Bueno, tratamos de hacer ese. Entonces, la función que tenemos que definir se llama AIMZ. Y tiene una sola variable, ¿no? Porque me dice la lista XS cumple tal cosa. Entonces hay una sola variable, AIMZ de XS, ¿y cómo la vamos a definir? Ya habíamos dicho, AIMZ de XS se debería cumplir cuando pasa eso, cuando hay un pedacito que está por arriba. Entonces, ¿qué cuantificador usaría? Sería el existe. Bien. No existe. Y bueno, ya veremos bien las variables que queremos usar, pero en definitiva lo que queremos decir es eso, que la XS se puede escribir como una concatenación de 3 listas, ¿no? Donde la del medio va a ser la que está como levantadita. Entonces vamos a usar AS concatenado con una BS concatenado con una CS, ¿no? Y que la BS es la que tiene que cumplir una cierta cosa. Entonces, lo que queremos detectar es eso, que la XS se puede partir en 3 partes. O sea que las que vamos a ver si existen son la AS, BS y CS. Existen 3 listitas que parten a la XS y además se tiene que cumplir lo que dijimos antes, que la BS sea una meseta. O sea que, bueno, acá podríamos, para no escribir toda una expresión cuantificada que me rescate el mínimo valor de la BS, sino que podríamos usar una función mínimo que se encarga de hacer eso, justamente la mínimo aplicada a una lista me devuelve el mínimo valor de la lista. Ahí lo vamos a especificar bien, pero entonces, el mínimo de la BS tendría que ser, habíamos dicho, mayor a los valores del prefijo y del sufijo. Entonces esto tiene que ser mayor a los valores del prefijo y del sufijo. El prefijo es el AS y el sufijo es el CS, ¿sí? Entonces eso lo podríamos decir que para decir que es mayor que todos, me alcanza con que sea mayor que el máximo de todo el resto, ¿no? Del mismo modo que estoy usando una función máximo que dada una lista me devuelve su máximo valor. A ver, si yo lo pongo así, yo concateno la AS con la CS,
Esta especificación dice exactamente lo que yo quiero. El mínimo de la del medio es mayor que el máximo de la concatenación de todo el resto. No sé si va a ser una especificación que me sirva para derivar, pero bueno, expresa lo que yo quiero decir. Más allá de eso, ¿qué les parece de la especificación? ¿Está completa? ¿Está bien? ¿Le falta algo? Habría que poner que el BS no es prefijo ni sufijo. Exacto, nos faltó esa partecita. ¿Y cómo decimos eso? Que esa BS no sea ni prefijo ni sufijo. ¿Se puede hacer poniendo que ninguna de las tres listas tienen que ser vacías? Bien. Me gustó. S distinta de vacía. No me acuerdo si distinto de la lista vacía, la BS también. La CS. Entonces, que AS sea distinto de vacío me garantiza que la BS no va a ser un prefijo. Que la CS sea distinto de vacío me va a garantizar que la BS no sea un sufijo. La condición de que BS sea distinto de vacío la ponemos para que la función mínimo esté definida, porque mínimo toma una lista no vacía y te devuelve su elemento más chico. Bueno, una cosa sobre sí. esto. Perdón. Imaginemos que tenemos la lista 1, 2, 1, 2, 3, ¿no? Entonces ahí podríamos pensar que AS es 1, 2, BS es 1, 2 y CS es la lista que solo tiene 3, ¿no? Y ahí, fíjense que si bien estamos diciendo que BS no es un prefijo, sería como candidatos, ¿no? No estoy diciendo que con esos valores es justo lo que nos va a dar true. Pero de algún modo lo que quiero decir es que puede ser que coincida con el prefijo, pero no es el prefijo de la lista, ¿no? Porque para que sea el prefijo, BS debería, CS debería ser todo el resto y AS también debería ser la lista vacía. No sé si hice lío, pero como que BS podría satisfacer que sea prefijo de XS, pero no sería el prefijo de XS considerando el resto. Tal vez hice un poco de lío. Yo, perdón, estaba un poco distraído, así que no escuché del todo lo que dijiste. Estaba pensando en otra cosa. Lo que decía Mauri es, Sí. Imaginemos que XS es la lista que escribo en el chat. Sí, 1, 2, 1, 2, 3. Entonces, una posible partición que satisface el rango es AS12, CS12, CS3. Y entonces ahí justo tenemos que es cierto que BS es un prefijo de XS. ¿Ves? Es un prefijo, claro. Está bien, pero no hay problema. Esta especificación es correcta, ¿sí? Porque si bien BS es un prefijo de XS, también estamos pidiendo que haya otro prefijo, ¿no? Es justo un ejemplo medio artificial, pero como para tener cuidado entre si decimos que BS no es un prefijo o si BS es el prefijo, ¿no? Acá AS está ocupando el rol de prefijo realmente.
Claro. De todos modos, acá en el enunciado cuando dicen es mayor, supongo que se refieren a mayor estricto, con lo cual esta situación no nos serviría porque vos ahí no tendrías que el mínimo de la meseta es mayor estricto que todos los Tal cual, otros. tal cual. Es como una partición de XS que satisface el rango, pero no satisface el término. Exacto. Muy bien. Entonces, bueno, ¿qué les parece? Esta nos andará bien. Acá me faltó decir dónde mínimo XS, le pongamos IS para no ser lío con los nombres, está especificada como mínimo I sobre I, 0 menor o igual que I, menor que cardinal de IS, lo que tiene IS en ese lugar, y máximo de IS, lo mismo pero con máximo, ¿no? Ahí modularizamos esa partecita para no tener dentro de nuestra especificación todas esas expresiones cuantificadas, sino que sea solamente una existe, que ya es bastante compleja, así como está escrita. Mauri, acá pregunta Juan Cruz, ¿por qué máximo de AS concatenado con CS? Bueno, ahí lo podríamos haber escrito de otro modo. Podríamos haber escrito que yo quería decir que el mínimo del ABS sea mayor a todos los del resto. Entonces, podría haber dicho como mínimo de BS mayor que, o con una expresión cuantificada también lo podremos ver. A ver, vamos analizando distintas posibilidades. Yo quería decir que que haya una meseta, o sea, que haya un segmentito en el medio cuyo mínimo sea mayor a todos los otros valores. Entonces le podemos poner, para decir que el mínimo sea mayor a todos los otros valores, podríamos haber dicho que para todo IJ con IJ los rangos de las listas que necesitamos, o sea, el I para la AS y el J para la BS. Todo IJ con I, AI y J, AI se cumple que el mínimo de BS es mayor que que AS índice I y el mínimo de BS es mayor que CS índice J. Era CS, acá la última, no BS. ¿Veamos? Eso por ahí dice más claramente que el mínimo de la ABS es mayor que todos los otros, ¿no? Por ahí este es más claro.
Pero fíjense que un modo equivalente de decir esto, de decir que el mínimo sea mayor a todos los que están acá y mayor a todos los que están acá, es juntar todo lo que sobra, calcularle el máximo y ver que eso quedó por debajo del mínimo del ABS. Esas dos cosas son equivalentes. Comparar un número, decir que es mayor o igual a todos los elementos de una cierta lista, es lo mismo que decir que sea mayor a su máximo. Acá yo propongo en el chat una ligeramente distinta, que pienso que es como una intermedia entre ambas versiones, Claro, sin usar la concatenación. tal cual. Tal vez me sobra un paréntesis. Claro. La propiedad que estamos usando, Juan Cruz, es la siguiente. Máximo de ZS más IS es igual al máximo de ZS máximo IS. Claro. Entonces, así como lo escribí yo primero, es como más compacto, pero no sé, y cuando digo no sé, realmente que no sé, no me alcanzo a dar cuenta si me va a servir para derivar. Esta con el para todo definitivamente no me gusta, es demasiado complicada. La de Miguel me gusta un poco más, porque es como que ya se separa, no sé. Yo creo que yo creo que es difícil, es un ejercicio difícil para derivar, que no va, largo al menos, seguramente es largo. Sí, si me pidieran derivarlo, realmente me costaría decidirme por alguna de las especificaciones. Pero bueno, esas son tres posibilidades, ¿sí? De nada, Juan Cruz. Bueno, ¿quedó claro? ¿Alguien tiene alguna alternativa a estas que propusimos acá? Por completitud vamos a pegar aquí esa tercera posibilidad. Bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Quieren que veamos algún otro? Digo, en este punto, por ahí si ustedes no nos hacen preguntas de cosas que les hayan generado dudas, nosotros podríamos seguir y avanzar como una topadora sobre el práctico, pero me parece que no tiene sentido
seguir atiborrándolos de ejemplos y ejemplos, sino que la idea de los prácticos es justamente que lo resuelvan ustedes. Por ahí uno está incómodo cuando se produce un silencio muy largo, pero realmente no sé si sería productivo que sigamos haciendo ejercicios nosotros al frente, salvo que ustedes ya los hayan pensado y tengan dudas concretas. Sí, puede explicar más o menos cómo, qué quiere que hagamos el 6. En el 6, a ver. En el 6 nos dice, en el predicado eco, dice si la palabra XS es la duplicación de un segmento. Pensemos en sílabas. La especificación es, bueno, eco toma un string y devuelve un booleano, y eco de XS es equivalente a que existan AS y BS que partan a la XS, digamos que XS se escriba como la concatenación de AS con BS, y que AS sea no vacía, y que además la AS sea igual a la BS. Es decir, que haya fíjense que la S es un prefijo, porque la XS es AS concatenada con otra cosa. Entonces la AS es un prefijo, pero lo que queremos no solamente es que la S sea un prefijo, sino que sea igual a lo que sigue. Al decir que AS sea igual a BS, estamos diciendo que sea un prefijo y que sea igual a lo que sigue. ¿Sí? Entonces, bueno, después hay un ejemplito que apunta a eso, a que entendamos un poco mejor lo que dice. Porque nos piden calcular el rango para XS igual a fru y luego decidir si se cumple eco de fru. Claro, o sea, ¿cómo con calcular el rango? Bueno, a ver, vamos a desglosarlo un poco. Eco XS está definida como no existe ASBS con XS igual a AS concatenado con BS y AS no vacío era, ¿no? Y AS no vacío y AS igual a S. Entonces me pedían calcular el rango cuando XS es fru. Palabra fru. Vamos a calcular todos los AS y BS para los cuales se cumple el rango. Claro. Eso es lo que piden exactamente. Uno debería escribir eco de fru es igual a esto, y ese es fru. Eso lo deberíamos hacer, o sea, metódicamente, haciendo como una especie de derivación, o podemos decir, por ejemplo, decirlo a la, como lo Sí, vemos, no, digamos, por ejemplo, F. no hace falta es- ser muy metódico porque este es un ejercicio que apunta a que ustedes entiendan, ¿no? O sea, cuando dicen calcular el rango, lo pueden hacer por separado, no hace falta que lo hagan acá metido adentro del existe, sino que Claro, directamente pueden hacer abajo una lista de todas las AS y BS que cumplen eso. bien. Sí, sí, se entiende. Ok. Vamos a hacer preguntas sobre el parcial.
Perdón, Martín. Sí, podemos hacer preguntas sobre el examen. Sí. Sí, como por ¿Qué ejemplo, pregunta? ¿qué dinámica va a ser? No sé, Miguel, ¿está definido ya eso? Creo que todavía no, pero en principio va a ser como ejercicios parecidos a estos, en los cuales tendrán que demostrar que comprenden todo lo que implica esta parte, ¿no? Es dar especificaciones especificaciones formales para especificaciones informales sencillas. Evaluar programas, es decir, reducir un programa, una expresión que es un programa, encontrar el valor que tiene esa expresión, y derivar programas y eventualmente probar que un programa es correcto respecto de una especificación. Sí, que es como lo que venimos haciendo en el teórico y en el práctico. Y además puede ser que haya preguntas conceptuales, porque como estos ejercicios en cierta medida son bastante mecánicos y no solo nos interesa que sean buenos haciendo cuentitas mecánicas, sino que también comprendan lo que está sucediendo. Y la forma en la que podemos evaluar eso es haciendo preguntas conceptuales que van a ser distintas. Quizás eso es algo que falta en los prácticos, pero son las preguntas que invitamos a que se hagan, ¿no? Cuando proponemos reflexión. Muchas veces decimos, ¿podemos hacer análisis por caso en esto? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Podemos hacer inducción en este argumento? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Ese tipo de cosas. Y donde no hay una respuesta correcta de libro, sino que van a tener que explicar ustedes lo que comprenden y el ejercicio de corregir es más difícil, pero me parece que es más interesante para ver cómo es la comprensión. Bien. Y sería todo hasta el práctico 3. Sí, sí, como dije, si damos otro práctico, sería más un práctico de repaso eh, que temas nuevos, digamos. Bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? Bueno, si no hay más dudas, quizás podemos cortar por hoy y si tienen dudas, las pueden plantear por el aula virtual o por Zulip y contestamos por allí.
Como siempre, traten de hacer los ejercicios, no tengan problema en preguntar si tienen dudas, no está mal equivocarse, es la forma de aprender. Para aprender hay que hacer y equivocarse, o hacer y no equivocarse, ¿no? Obviamente, pero no está mal equivocarse y preguntar si están bien los ejercicios. Ese es el objetivo de que nos pregunten. Si estuviera mal preguntar con el riesgo de que haya algo mal, no tendría sentido la educación. Exploren sus propias formas de hacer los ejercicios también, y descubran problemas y vuelvan a hacerlos, digamos. Es como, requiere tiempo, sí, pero es la única forma, me parece a mí, de aprender. Bueno, chiques, nos vemos el martes a las 11. Ya voy a anunciar en el aula virtual que ese día damos, o al menos yo doy consulta. Hasta entonces, chao Mauri. Nos vemos, Miguel, que andes bien. Chau, Genial, gente. profes. Muchas gracias. Nos vemos.